nos dice que ese mismo día, cuando salió de la casa. Esa frase es importante porque nos liga con lo que vimos las semanas pasadas, en el capítulo 12. Tal vez se va a recordar que Jesús ya ha confrontado a los judíos, y en particular los judíos religiosos, con decir, ¿sabes qué? Escuchen bien, escuchen bien. Están rechazando el mensaje de Jesús como el Mesías y su Salvador, y ya estamos llegando a una línea. Y Él culmina sus enseñanzas y reprensiones con dar una enseñanza maravillosa, que todos sus discípulos, todos los que han puesto fe genuina en Cristo Jesús, ellos y solo ellos componen la familia de Dios. Puedes nacer judío étnico, puedes nacer, por decirlo, en un hogar cristiano o un hogar donde se te enseñó las Escrituras, pero eso no te hace parte de la familia de Dios. Aceptar, recibir, confiar, poner fe en Jesús el Nazareno, quien es el Mesías que Dios envió, eso es lo que te hace parte del reino y la familia de Dios. Bueno, inmediatamente de esto dice el versículo 1, en ese mismo día Jesús continúa y hace una transición de enseñar en parábolas. Y el contexto dice que hay multitudes. La Reina Valera dice que había mucha gente. Y esto traduce una palabra que se puede traducir como una multitud innumerable. Mucha gente. Y el versículo 2 y 3 nos pinta una multitud muy grande, de tal punto que Jesús literalmente se tiene que subir a una barca. Y lo va a usar como un tipo de púlpito para poder hablar a todas las multitudes a la misma vez. Y se sube al púlpito y el texto nos dice que se sienta, cuál es la posición de enseñanza. Va a dar la parábola, va a dar este tipo de enseñanza a las multitudes. Y esto, como les mencioné, es una clave muy importante. Si lee cualquier comentario del Evangelio de Mateo, todos van a hacer la observación que de hoy en adelante Jesús va a enseñar en parábolas. Es más, mire el versículo 34 conmigo, denle un vistazo breve. Dice el versículo 34, todo esto habló Jesús ¿cómo? Por parábolas. A la gente o a la multitud, es la idea. Y sin parábolas no les hablaba. Regresamos a los primeros versículos y notamos una transición distinta en el método de enseñanza de nuestro Señor. Ahora, regresemos a qué es una parábola. Es muy importante porque vamos a estar examinando parábolas, por lo menos 7 de ellas en el capítulo 13, en las semanas que vienen. Entonces, de nuevo, ¿qué debemos de entender usted y yo cuando pensamos en parábolas? Déjeme regresar a una definición, por lo menos una definición de introducción. Una parábola es una historia tipo analogía de la vida cotidiana, o más bien de la vida cotidiana del día de Jesús. Y esta historia como tipo analogía se utiliza para dar verdades, pero no verdades que son alcanzables por todos los oyentes. Son verdades que solo serán alcanzables por los que verdaderamente quieren saber la verdad. Son analogías con una historia de la vida cotidiana y se utiliza para dar la verdad, específicamente una verdad espiritual. Algo acerca de la eternidad, algo acerca del reino, algo acerca de Dios, algo acerca de tu necesidad de Dios y cómo conocer a Dios y cómo vivir por Dios. Un comentarista define la parábola de esta manera. Una parábola es una larga analogía, a menudo presentada en forma de historia. Otro autor explica esta definición acerca de las parábolas. Dice, las parábolas son narrativas diseñadas para transmitir instrucción espiritual. Las palabras son historias, pero son historias con un propósito. Son un poco escondidas el significado y se le da el significado que quiso dar el que dio la parábola solamente al que verdaderamente desea conocerlo. Si puedo dar mi definición de una parábola después de estudiar el capítulo 13, quiero que piense de esta manera. Cuando piense en parábolas, piense en historias de Jesús como tipo acertijos o enigmas o misterios. Es una historia que no se entiende fácilmente, al menos que prestes atención, que tengas, vamos a decir, audición espiritual.
y que busques y desees comprenderla, que verdaderamente quieras conocer a Dios. Piensa en un largo enigma celestial, un enigma del cielo, una analogía que viene de Dios en forma de una historia que te habla acerca del Salvador y del reino del Salvador y de cómo conocer al Salvador. Eso es una parábola. Y en el versículos 3 al 8 encontramos la parábola. Y va a notar, vamos a leer el texto brevemente, no hay explicación, simplemente se presenta. Note conmigo, por lo menos el versículo 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo aquí, y aquí está la parábola, el sembrador salió a sembrar. Esta parábola famosamente se conoce como la parábola del sembrador, o también se conoce como la parábola de las 4 tierras. Y hay un debate que si se debe de titular la parábola del sembrador o la parábola de las 4 tierras. Y yo simplemente respondo a esto, ¿por qué no le llamamos la parábola del sembrador y las 4 tierras? Así lo vamos a titular esta parábola. Y en el versículos 3 y 8 tenemos la parábola de Jesús y es acerca de un sembrador. Ahora, no sé si usted es como yo, pero yo crecí en ciudad, así que estas analogías o estas historias se me cuesta poner atención y tratar de entender todas sus cosas. Si usted creció en un ambiente agricultor, tal vez fácilmente va a entender estas imágenes, pero para ayudarnos, si usted creció en ciudad como yo, la imagen es de un sembrador. Es de un sembrador que sale fuera de su casa y sale al lugar donde está el terreno. Tal vez alquilado. Y este hombre tiene una bolsa a su lado y tiene semillas. Son semillas que él tiene la intención de esparcir en la tierra y la tierra fértil para que haya cosecha. Ese es el propósito, la meta. Y eso es lo que está explicando Jesús aquí. Y en esta parábola Jesús habla de 4 lugares diferentes. Vamos a decir 4 tierras o 4 lugares donde cae la semilla. 4 tipos de suelo donde va a caer la semilla. El versículo 4 nos habla de la primera. En el versículo 4, Jesús menciona que el sembrador sale y esparce las semillas y algunas de estas semillas caen junto al camino. Ahora, el camino es donde se refiere al camino que se ha creado con el paso peatonal. Si quiere una idea moderna, en mi hogar hay un lugar donde crece zacate. Y hay un lugar donde hay cemento, donde camina la gente, ¿verdad? Hay un lugar donde hay grama y hay un lugar donde camina la gente. Donde camina la gente, regularmente nosotros hoy en día ponemos cemento, ese es el lugar donde camina la gente. Ese es el lugar, si tú tiras una semilla ahí, pues no va a crecer, es obvio que no va a crecer. Bueno, junto al camino es el lugar donde camina la gente, donde naturalmente o tal vez aún intencionalmente se ha hecho un camino y todos saben que si cae la semilla ahí, no va a crecer nada, está expuesto la semilla. El primer lugar donde se cae la semilla es junto al camino. Y Jesús dice que hay aves del cielo que ven la semilla y vienen y devoran, se comen la semilla. O sea, los granos no están cubiertos, están expuestos a la luz y rápidamente las aves del cielo se la comen. Pero este es el punto por el momento de lo que podemos juntar. La semilla no da cosecha. En el versículo 5 se nos introduce otra tierra, otro lugar donde cae la semilla. Algunas semillas, dice el texto en el versículo 5, cayeron en lugares pedregales, donde hay piedras, donde no tienen profundidad de tierra. O sea, la idea aquí es, hay una capa muy fina de tierra, pero después de esa capa fina hay piedras. No sé si a veces cuando está en su zacate o va afuera en una tierra, hay lugares donde están más suaves que otros y a veces nota que unos lugares se ven como que está fértil, pero vas por abajo y hay puras piedras debajo de la tierra. Este es este lugar donde cayó las semillas, lugares pedregales. Y dice que salió algo. Sí salió como un tipo de fruto que salió, pero no pudo hacer raíces profundas. Así que cuando sale el sol fuerte, y sale el sol, quema lo que sale. No permanece. De nuevo, la meta parece, o el punto de esto simplemente es, la semilla no dio cosecha ahí tampoco.
Y se nos introduce en el versículo 7 otro tipo de lugar donde cae la semilla. En el versículo 7 Jesucristo dice que la parte de la semilla cayó entre espinas o espinos. Hierbajos es la idea. Hay también un debate en qué tipo de hierba es esto. Esto no es el punto de la parábola, batallar en el detalle ahí, en qué tipo de espina. Piensa en mala hierba, esa es la idea. Algo que va a matar lo que está ahí. Mala hierba es algo que no quieres en el lugar donde quieres cosecha. Bueno, ahí cayó esta semilla. Y estas semillas fueron ahogadas cuando salieron. La semilla no dio cosecha ahí tampoco. Bueno, anticipamos, pues ¿en dónde va a salir la cosecha? En el versículo 8 Jesucristo anticipa, es como una historia donde va a llegar a una meta que todos quieren escuchar. Y en el versículo 8, la semilla cae sobre buena tierra, dice el Señor Jesús en el versículo 8. Esto es decir, no en el camino, no cayó en tierra pedregoso, no cayó en la tierra con mala hierba, cayó donde estaba destinada a caer, donde va definitivamente a dar cosecha. Es más bien, da cosecha 30, 90, 100. Es decir, hay cosecha y no se puede evitar de que hay evidencia que cayó donde debe de caer. Bueno, Jesús termina su parábola con una invitación, que es más que una invitación porque es un mando, es un imperativo en el versículo 9. Mira el versículo 9. Después de dar su parábola a las multitudes, dice, quien tenga oídos para oír, oiga, escuche. Estas son unas frases interesantes. No es el único lugar que encontramos esa frase. Lo vamos a ver de nuevo en el versículo 43. Ya lo vimos en Mateo 11, 16. Y lo vemos de nuevo en el libro de Apocalipsis. Una frase, el que tenga oídos para oír, escuche. ¿Qué significa eso? Bueno, es esa audición espiritual. El que tenga oídos para escuchar lo que Dios está diciendo. Y recuérdense que escuchar en el hebraísmo no es solamente escuchar por el oído. Es posible escuchar y no escuchar, ¿verdad? No sé si se recuerda, yo me recuerdo estando en la prepa y la maestra estaba enseñando de matemáticas y estaba escuchando, pero la verdad es que no estaba escuchando nada. Es posible escuchar y no escuchar. Él sabe que las multitudes acaban de escuchar. Pero él dice, no, esto es una parábola para los que verdaderamente quieren saber. Para los que verdaderamente quieren escuchar y aplicar, seguir, confiar, obedecer lo que se acaba de decir. Recuérdese que escuchar en la Biblia no solamente es escuchar con tu oído, escuchar es escuchar con fe, confiar lo que ha dicho Dios. Y por lo tanto, en luz y en base de esa fe y la confianza, seguir lo que ha dicho Dios. Esta es la invitación. Bueno, esa es la parábola. La segunda sección está en el versículo 10 al 17. Leamos el texto juntos. Dice el versículo 10, donde Jesús va a explicar a sus discípulos el propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? A primera vista, esto tal vez se pueda entender como una interrupción. Es decir, Jesús está enseñando a las multitudes y de repente ellos levantan la mano y dicen, hey, no entendemos lo que estás diciendo, ¿por qué estás haciendo esto? Esto no es lo que está pasando en el texto. Es decir, se acercaron a Jesús a solas. Esta parábola la encontramos en Marcos y la encontramos en Lucas. Y en Marcos se nos dice que los discípulos, después de que el Señor enseñó la parábola, le dijeron a Jesús a solas, ¿por qué estás haciendo estas cosas? O sea, en el versículo 10, la pregunta de por qué les enseñas a ellos en parábolas viene después de que Jesús dio la parábola y no la explicó. Y la pregunta, ¿por qué estás hablando estas parábolas hacia ellos de esta manera? Es esta pregunta. Los discípulos están preguntando a Jesús por qué Él ha decidido hablar de las multitudes en una manera encubierta. O sea, yo me recuerdo en los cursos de homilética o de predicación y todo eso, siempre o de hermenéutica, de cómo interpretar un texto, siempre dicen eso. Tu responsabilidad es hacer el texto entendible. Es que sea entendible. Esa es una de las metas grandes. Pero aquí Jesús definitivamente no es su meta. Su meta no es hacerlo entendible para todos.
Él predicó y no explicó nada. Y ahí están los interrogativos, los puedes ver arriba de las cabezas de las multitudes. Imagínense, si tienes una multitud de audiencia para predicar, ¿por qué vas a predicar de una manera donde no van a entender todos? Bueno, esa es la pregunta que tienen los discípulos. Señor, ¿por qué estás enseñando en enigma? Buena pregunta. Ahora, Jesús nos da varias razones, pero encontramos una de esas razones en el versículo 11 de inmediato. Veamos el texto juntos y veamos la respuesta de nuestro Señor Jesús hacia la pregunta de los discípulos. En el versículo 11, Jesús le respondió: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. ¿Qué significa esto? Bueno, el texto nos comunica que las parábolas son para quienes son verdaderamente sus discípulos. Son como un filtro de agua que detiene las cosas que no deben de entrar. Son una manera de solamente darse a los que verdaderamente escuchan, a los que verdaderamente tienen oído para entender. No sé si usted se recuerda, yo hizo esto cuando sus hijos eran pequeños, pero mi esposa y yo teníamos la costumbre de que cuando nuestras hijas tenían como 5 o 4 y las queríamos llevar al parque, pero no queríamos alborotarlas para que fueran al parque, les decíamos uno al otro, a Gladys le decía: hey, ¿qué piensas si las llevamos al P-A-R-K? Estamos deletreándolo y lo que estamos hablando en código, ¿no? Entre ella y yo, pues, y nuestras hijas están viendo, pues, ¿dónde quieren llevarnos? La manera que hablamos así es porque el mensaje no es para ellos, el mensaje es para nosotros. Y en una manera similar, lo que está diciendo Jesús es: este mensaje no es para todos, pero es para ti. Es para el que verdaderamente quiere escuchar lo que Dios tiene que decir. ¿Y quiénes son los que quieren escuchar lo que Dios quiere decir? Sus discípulos. Los que han puesto fe en el Mesías, su familia, los que se encuentran confiando en Jesús el Salvador, los que han escuchado el mensaje de las buenas nuevas y han respondido en fe por medio de la obra del Espíritu en sus vidas. Ellos están muy interesados en lo que Jesús quiere decir. Es más, mira lo que dice el texto: a ti se te ha dado a conocer ¿qué? Los misterios del reino de los cielos. Unas versiones traducen los secretos del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Bueno, no piense en algo místico, donde usted tiene que buscar algo místico para adivinar qué es eso. Eso no es la idea en el Nuevo Testamento acerca de un misterio, un secreto. En el Nuevo Testamento la idea es lo que estaba prometido en el Antiguo Testamento por los profetas. La salvación de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la renovación de Dios. Lo que los profetas estaban hablando acerca del Evangelio, que un día iba a venir por el Hijo davídico, por el Hijo de Abraham, por el que nace de una virgen, por el que viene el Hijo de Dios encarnado. Se refiere a las promesas de Dios, cual en un tiempo se estaban esperando, pero ahora se han descubierto a plena luz. Misterios del reino es lo que Pablo estaba diciendo en Romanos 16:25, referencia al Evangelio, lo que ha sido revelado ahora, cual los profetas estaban buscando, pero se ha dado a conocer este misterio en el Evangelio, en el Señor Jesucristo. Es lo que Pablo dijo en Efesios 3:3, cuando dijo: a ustedes se le ha revelado, se le fue declarado el misterio. ¿Cuál es el misterio, Pablo? Lo que antes fue escrito, pero ahora ha sido revelado en el conocimiento de Jesús. El misterio que se le está dando a sus discípulos es Jesús. Es más, mira el versículo 16. Mateo 13:16. Después de hablar de los juicios, y hablaremos de eso, que le pertenece a los que rechazan a Cristo, en el versículo 16 le dice precisamente esto acerca del misterio que se le ha dado a conocer a ellos. Mire, bienaventurado vuestros ojos. Benditos son tus ojos. ¿Por qué? Porque ven. ¿Qué es lo que están viendo? Bienaventurados son tus oídos. ¿Por qué? Porque oyen. ¿Qué están escuchando?
Versículo 17 nos contesta, porque de cierto te digo, verdaderamente te digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ves y no lo vieron. Y desearon escuchar lo que tú estás escuchando y no lo escucharon. ¿Qué es lo que están viendo? Están viendo a Jesús. Están viendo al Verbo hecho carne. La sabiduría de Dios encarnada. Están viendo el que fue transfigurado ante los 3 testigos en el monte de transfiguración. Están viendo al Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, que tuvo siempre y ha tenido siempre compañerismo perfecto y gozoso con su Padre y con el Espíritu en las eternidades de las eternidades pasadas. El Creador de los cielos y el universo, enfrente de ellos. El cumplimiento de las promesas de salvación. La simiente de la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente, que restaura todas las cosas. El que trae el nuevo pacto que habló Jeremías, donde no recordaré sus pecados jamás, Jeremías 31, los perdonaré. Ellos serán mi pueblo, escribiré mi ley en sus corazones y ellos caminarán en mis estatutos. Lo que vio David, el que viene como un holocausto y resucita, porque Dios no permitió ver su justo, ver corrupción. Están viendo las promesas de Dios en carne y hueso en la persona de Jesús. Oh, dice Jesús, esto es para ti. Estos son los misterios. La idea detrás de esto, la idea aquí es que aquellos que realmente pertenecen a Dios buscarán conocer a Dios. Y buscarán conocer a Dios por medio de Jesús. Y ellos valorarán mucho las verdades que Dios les está dando en Jesús. No sé si has pensado esto. Pero Dios no tuvo que enviar un Salvador. El hombre pecó. El hombre merece juicio. Si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron en contra de Él, y nunca va a proveer sacrificio expiatorio por ellos, seguramente no tuvo que proveer salvación para Adán y sus descendientes. No sé si lo has pensado, pero Dios no tiene que salvarte. Lo único que tiene que hacer es juzgarnos y darnos justicia. No sé si has pensado en esto, pero no tuvo que enviar, aun cuando decidió salvar a un pueblo. Aun cuando dijo, voy a enviar mi hijo como salvador, no tuvo que enviar el mensaje a tu casa. No sé si has pensado eso. El misionero que llegó a tu pueblo, el evangelista que te predicó, el padre o la madre que rogaba en peticiones por tu alma. Si Dios no enviara el mensaje ni una vez, hubiese sido justo en castigarnos cuando muriéramos en nuestros pecados. No. Pero Dios, quien es rico en misericordia, no solamente envió lo que no merece la humanidad, sino envió el mensajero, envió el evangelista, envió el predicador, envió a la abuelita, envió al perdonado que tenía el mensaje de Jesús en sus labios. Y si eso fuera suficiente, solamente Dios hubiese sido justo. Pero no paró allí. El Espíritu Santo te convenció de tu pecado. Sí, la tercera persona de la Trinidad, Dios se acercó y te convenció que eras pecador. Te convenció que estabas bajo el juicio de Dios. Te convenció y te dijo que el Mesías es Jesús y que Él murió en la cruz. ¡No! ¡Qué gozo y privilegio nos ha dado Dios en conocer a su Hijo! En traer Biblias a nuestros hogares. En traer el mensaje del cielo a nuestras vidas y traerlo en poder.
Mire el versículo 11, si no está convencido de la gracia de Dios en traerte la palabra de Dios. A vosotros se os dado conocer los misterios del reino, pero a ellos, ¿quiénes son ellos? Las multitudes, multitudes de multitudes de multitudes. A los que no son sus discípulos, a los que se rebelaron al igual que nosotros, a los que rechazaron el evangelio al igual que nosotros, a los que no han entregado su vida a Jesús en el mismo estado que estábamos nosotros, a ellos no se les ha dado. Aquí están ocurriendo dos cosas muy significativas e importantes. La primera de ellas es esto: definitivamente contiene el lenguaje de la gracia soberana de Dios en la elección en la eternidad pasada, de elegir a quienes Él iba a poner su afección y su amor de salvarlos. No te escogió porque eras bueno. No te escogió porque eras mejor. No te escogió porque ibas a ser más santo, sino por su puro afecto, por amor. Encontramos aquí los misterios de la eternidad pasada. Y sí, nos rompe la cabeza, porque no hay nada bueno en mí para poner tu amor en nosotros y pasar sobre otros. No nos levantamos ni siquiera nuestra voz para acusarte de mal. Todos tus juicios son justos y sabio eres tú en todos tus caminos. Eres recto en todos tus caminos. La segunda cosa que encontramos aquí, cuando dice Jesucristo que se te ha dado a ti, pero a ellos no se le ha concedido, también comunica que Jesús ya no va a continuar dando la verdad de la misma manera a las multitudes que continúan menospreciando la verdad. Las parábolas son tipo enigma, son tipo filtro y son como consecuencia y revelan quién está verdaderamente continuamente rechazando a Dios. Y Jesús dice, estoy hablando en parábolas porque me siguen rechazando y me siguen rechazando y me siguen rechazando y no valoran la verdad. Esta es la segunda razón que Jesús da en por qué está dando parábolas. ¿Por qué intencionalmente le está dando a las multitudes no toda la verdad? Es decir, no toda su revelación en su totalidad para que puedan entender. Leamos el versículo 12 en adelante. Dice el Señor Jesucristo, Él les dijo, porque a vosotros es dado sobre saber o conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no se es dado. Escuche, porque, aquí está la explicación, a cualquiera que tiene se le dará. Es decir, el que tenga la verdad se le dará más y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí encontramos palabras de juicio. Una manera de entender este texto es de esta manera. Piense en una abuelita que está rogando por su nieto y sigue rogando por su nieto que conozca al Señor. Llega a su adolescencia y se pone rebelde en contra de Dios y se pone rebelde, o más bien se manifiesta su rebeldía y se manifiesta su rebeldía en su hogar, en contra de sus padres y continúa la rebeldía. Pero la abuelita ahí la encuentras, viene con su nietecito y le dice, mi hijo, necesitas conocer del Señor. Necesitas arrepentirte. No, abuelita, yo no necesito. Y la abuelita dice, mi hijo. Y luego la abuelita va a los cultos de la iglesia. Y cuando piden peticiones, la abuelita levanta con sus manos ahí frágiles. Mi nieto, oro por mi nieto que él conozca al Señor. Ora que el evangelista vaya. Y ora que misioneros lleguen. Y ahí está el nieto. Y viene un evangelista y viene un pastor. Dios compasivamente contestando las peticiones de la abuelita. Crece el muchacho, es adulto y aún así de sus adultos en sus 30s y 40s, ya su abuelita ya se encuentra en cama. Pero ahí cuando vas a visitarla en el hospital, llega el pastor y le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y cómo puedo orar por ti? Y la abuelita ya no puede hablar tanto. Se le está ya el cuerpo descomponiendo, pero dice, pastor, dile a la iglesia que oren por mí. Oren por mi nietecito, que conozca al Señor, que conozca al Señor. Y muere la abuelita. Ya no hay oración, ya no hay más clamor, ya no hay más peticiones en la iglesia.
Lo que tenía se le ha quitado. Esto es lo que está pasando en este texto. Son juicios, las parábolas, hacia los que han escuchado las verdades y las están menospreciando. No atesoran la palabra de Dios. No valoran escuchar de Jesús. No le importa escuchar de muerte. No quieren saber del reino. No quieren saber de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y Jesús dice que ha llegado al punto en Israel del primer siglo donde su rechazo ha llegado al momento de hablarle en misterios. El que verdaderamente quiera recibir la palabra, aquí está. Pero vas a tener que buscarla. Es más, esto se pone aún más fuerte. Note lo que sigue diciendo el Señor Jesucristo. Después del versículo 12 dice, por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Tienen oídos pero no escuchan. Tienen ojos pero no ven. Tienen mente pero no le importa saber. Y luego dice el versículo 14, de manera que se cumple, se lleva a cabo en ellos la profecía de Isaías que dijo, y aquí está citando Isaías 6, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha puesto gordo, no puede entrar nada en la mente, y con los oídos oyen, y pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y los sanen. El versículo 14 y 15 está escrito en Isaías 6 hacia Israel del norte, los 10 tribus que constantemente rechazaban a los profetas. Entraban continuamente a idolatría y adoraban a otras cosas, no querían escuchar el mensaje de Dios. Y Dios envió mensajero y mataban a los mensajeros, enviaba otro mensajero y mataban a los mensajeros, definitivamente. Y luego levanta Isaías el profeta. ¿Quién irá? Yo iré. Vas a ir y no te van a escuchar. Ninguno de ellos. Tienen oídos pero no te van a escuchar. Tienen ojos pero no van a ver. Tienen un corazón pero está engordado y no va a entender. Los entrego a su soberbia. Es la idea. ¿Sabías que si hay alguien que rechaza, uno de los juicios que Dios da es darles en su soberbia? ¿Lo quieres? Ve. ¿No quieres a Dios? Pues vete. ¿No quieres escuchar? Quédate en el estado de estar perdido. Las Escrituras hablan de un juicio terrenal. Es decir, pasa en la tierra, donde una nación o una persona puede constantemente estar atento al Evangelio, pero rechazarlo una y otra vez. Y llega la disciplina de la corrección de Dios, donde Él dice, ¿quieres tocar el fuego? Tócalo. Y después de esta profecía en Isaías, los 10 tribus fueron llevados por Asiria. Y fueron perdidos para nunca más conocerse. Dice Jesús aquí, hoy se ha cumplido en estas multitudes. Porque vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, solo a los que escucharon, a ellos se le ha concedido ser llamados hijos de Dios. Es juicio, es la explicación. Es por eso que se le está hablando de esta manera. La última parte de este texto es la explicación de la parábola. No accidentalmente Jesús esperó. Los discípulos son los que vienen al maestro y dicen, Señor, no entendí, explícame. Los discípulos son los que se encuentran a los pies del Señor y cuando el Señor se mueve, ellos se van de nuevo y ponen su rostro a sus pies de nuevo. No quieren alejarse de Cristo, quieren estar aprendiendo de Él. Las multitudes escucharon la parábola y dijeron, ok, ya me voy a mi casa.
No es tan significativo para mí, no es importante para mí. Fue interesante el mensaje, fue interesante el sermón, fueron buenas ilustraciones, pero me voy. Los discípulos no hacen tal cosa. Los discípulos van y quieren saber el entendimiento. Enséñame más. Me enseñaste a Jesús, enséñame más. Me enseñaste acerca de la cruz y mi perdón, enséñame más. Quiero saber más de ti. Ese es el discípulo. Y el discípulo se encuentra ahí está el texto, enséñame más. No es accidentalmente que después de esto, y solamente después de esto, Jesús dice, te voy a explicar lo que está sucediendo en la parábola del sembrador y las 4 tierras. Bueno, ¿qué está sucediendo, Señor? La respuesta se encuentra en el versículo 18. Oíd pues, mis discípulos, vosotros la parábola del sembrador. Jesús enseña a sus discípulos el significado de su parábola del sembrador y de las tierras. En el versículo 19 Jesús dice que es la palabra del reino, que es la semilla que está siendo sembrada. O sea, ahí mismo donde Jesús predicaba, estaba sembrando. Cuando predica a alguien, está sembrando la palabra. Cuando le hablas a tus hijos de Cristo, estás sembrando. Es la palabra del reino, el evangelio, las buenas nuevas de Cristo y todas las bondades y glorias y misericordias que se encuentran en Cristo. El versículo 19 Jesús dice que la palabra que se está sembrando es la palabra del reino. Y se está sembrando en la tierra, donde cae la palabra. Esto se refiere al corazón, la mente, la persona. Mira el texto, versículo 19. Lo que ha sido sembrado en su corazón. O sea, las tierras representan el oyente. Nos representan a nosotros, el que está escuchando el evangelio, el que está escuchando acerca de Cristo. Y aquí viene la explicación en el versículo 19. La semilla que cayó por el camino. ¿Qué tipo de escuchante, oidor es este? Jesús describe a un oyente de la palabra del reino que escucha, pero no comprende lo que escucha. Y creo que la idea aquí es esto, es que no le importó averiguarlo. Escuchó el sermón, escuchó a su mamá, escuchó a su papá y dijo algunas cosas que eran interesantes, algunas cosas que dijo, eso me llama la atención, pero se quedó ahí. No hace preguntas, ni preguntas sobre lo que no entendió. No inquiere, no busca el significado. Y como resultado de esto, se van y se le quita lo que tienen. Jesús nos da una visión en el versículo 19 entre el mundo espiritual. ¿Sí lo ven en el versículo 19? Nos da lo que está pasando en el mundo espiritual. La semilla fue plantada y Satanás entró y robó la semilla. Literalmente la arrebató de sus corazones. Fue fácilmente quitada. ¿Sabe por qué? Porque no fue apreciada. Está bien, quítala, Satanás. Quítala, no la quiero. No es tan importante. Por lo tanto, este oidor no tiene arrepentimiento ni fe en Cristo. No tiene a Jesús y por lo tanto no tiene las promesas de Jesús. La salvación no se encuentra ahí. El versículo 20 y 21 se habla de la semilla que cayó sobre las pedregales. Y Jesús habla aquí de otro tipo de oyente que escucha el evangelio. Es el oyente que escucha sobre Jesús y su salvación. Y mira lo que sucede. A primera vista parece recibirla, porque dice que lo recibe con gran alegría, con gran gozo. Hasta lo puedes ver brincando ahí. Lo puedes ver bautizado, lo puedes ver por un momento andando en los caminos, abriendo su Biblia, cantando los himnos. Y la planta, dice el versículo 20 y 21, empieza a crecer un poquitín. Hay lo que parece ser evidencia de alguien que tiene vida espiritual. Lo puedes ver entre la iglesia, ¿lo ves? Pero, versículo 21, sin embargo, no tiene raíces en sí mismo. Es decir, la tierra no fue apta para dar fruto verdadero. Solo perdurará un tiempo y cuando surge tribulación, versículo 21, o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se aleja. Esto describe a alguien que empieza como un discípulo, pero no termina como un discípulo.
Es alguien que empieza con la confesión, pero no persevera con su confesión. Solo escuchó lo que quería oír. La razón por qué yo digo esto es porque Jesús dice que cuando llegan, ¿qué? Las pruebas y la persecución por la palabra. No contó el costo. Solo escuchó las cosas que quiso escuchar del Evangelio. Oh, sí, hay familia, eso me gusta. Sí, oh, hay perdón, eso me gusta. Oh, sí, hay reino, eso me gusta. Hay eternidad, eso me gusta. Pero se levantarán aún los de tu casa en contra de ti. Eso no me gusta. Habrá persecución por mi nombre. Si llamaron al amo de la casa Belzebub, ¿qué dirán de la familia? No, eso no. Quedémonos aquí. Pero cuando venga la tribulación por la palabra, se van. Solo escuchaste lo que quisiste escuchar. Se predicó la palabra, se habló de todo el consejo de Dios, pero no quisiste al Cristo de la palabra. Preferiste un Cristo a tu imagen y semejanza, y ahí no se encuentra el verdadero arrepentimiento y fe. Y por lo tanto, no hay salvación ahí. En el versículo 22, Jesucristo describe a otro escuchante, otro oyente, la semilla que cayó entre las espinas, en el versículo 22. Y Jesús dice que este es el oyente que escucha la palabra, pero cuando las preocupaciones de este mundo llegan, lo que los autores del Nuevo Testamento se refieren cuando hablan de los deseos de la carne y los deseos de los ojos y el orgullo de la vida, esas son las preocupaciones de este mundo. Se presentan en competencia en contra de Jesús. Ponga el blanco. Todo lo que sea en competencia de Jesús es las preocupaciones de este mundo. Puede ser familia, reputación, trabajos, amigos, hijos, hábitos. Todo lo que quieras puede ir ahí. Pero cuando llega la lección entre Jesús y el mundo, como Demas, que dijo el apóstol Pablo, enamorado con este mundo presente, abandona el camino. Como el joven rico, vamos a ser introducidos al joven rico en Mateo 19, donde el joven rico se acerca a Jesús. ¿Y qué debo de hacer para tener vida eterna? Vende tus posesiones, y aquí está la clave, y sígueme a mí. ¿Quieres vida eterna? Se encuentra en Jesús. ¿Y qué hizo el rico joven? El texto nos dice que miró sus muchas posesiones y se fue. Este es el oyente del versículo 22. La semilla que cae entre las espinas es el oyente que escucha la palabra. Pero cuando llega entre escoger a Jesús o el mundo, escogen al mundo, demostrando que nunca escogieron a Jesús. Nunca valoraron a Jesús. El hombre o la mujer del versículo 22 es el que viene como Judas Iscariote. ¿Qué me das para que te lo entregue? 30 monedas de plata. Y seguramente, dice el Señor Jesús, ahí no encontrarás ningún fruto y ninguna cosecha, porque ahí no se encuentra salvación. Pero aquí está la exclamación de la parábola, en el versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, o a 70, y a 30 por uno. El único terreno que dará más fruto es el de la buena tierra. Produce diferentes cantidades de fruto, pero es innegable que hay fruto. Produce diferentes cantidades de cosecha, pero no puedes negar que hay cosecha.
Esta es la buena tierra, dice Jesús, quien escucha la palabra y la entiende. ¿Qué significa eso? Este es el lenguaje usado en el Sermón del Monte. Cuando después de que Jesucristo terminó el Sermón del Monte, terminó con una parábola pequeña. Y dijo que había un hombre sabio y había un hombre insensato. Y el hombre insensato construyó su hogar sobre la arena y llegó la tormenta y ahí fue su perdición. Pero la tormenta también llegó en contra del hombre sabio. Pero ¿quién fue el hombre sabio? El hombre sabio es el que escucha a Jesús y pone en práctica lo que Jesús ha dicho. Versículo 23, quien escucha la palabra y la entiende. Esta es la manera del Nuevo Testamento hablar de la fe salvadora. Es lo que Santiago habló de no solamente ser un oidor de la palabra y no un hacedor, engañándose a sí mismo. Esta es la fe salvífica. Esto no es una enseñanza de que trabajas por tu salvación. No. Esta es la enseñanza del Evangelio del que verdaderamente posee salvación. Busca a Dios. El que verdaderamente es poseedor de Cristo, Cristo es poseedor de Él. Todas estas frases hablan de la verdadera fe salvadora, la fe genuina, la fe que salva, el que verdaderamente conoce a Jesús. No comunican salvación por obras, sino más bien la fe real que da fruto. ¿Y cuál es el fruto? Bueno, estaban hablando los varones esta mañana de que una semilla siempre produce la semilla, ¿verdad? Una semilla de una manzana produce manzanas. La semilla del Evangelio produce a pecadores perdonados por Cristo que buscan crecer en semejanza a Cristo. I want to be more like Him. Quiero ser más como Él. Hay mucho que no es como Él. Hay mucho que no es como Él en mí. Quiero ser más como Él. Queremos amar como Él. Queremos confiar como Él. Queremos seguir al Padre como Él. Queremos glorificar a Dios como Él. Queremos perdonar a nuestros enemigos como Él. Queremos dar fruto, hechos a la imagen y semejanza del amado Hijo. No por ganar el favor de Dios. No. Queremos vernos como Él para darle gloria a Dios. Para que todos vean al Dios que nos ha amado de esta manera. Conozcan a Él. Esa es la parábola. Bueno, ¿cuáles serán las enseñanzas espirituales en esto? ¿Qué es lo que quiere que el discípulo haga? ¿Qué es lo que el discípulo debe de escuchar si tienes audición espiritual? ¿Tienes audición espiritual? ¿Escuchamos bien lo que el Espíritu de Dios habla a la iglesia? Bueno, creo que una de las cosas que definitivamente se encuentra en este texto, que el Señor, por medio de esta parábola, quiere que los discípulos continuamente hagan, es esto. Es enseñar a su pueblo a oír. Este texto nos pregunta sobre nuestro oído, no sobre nuestro oído físico, sino sobre nuestro oído espiritual. Quiere que nos examinemos un poco, que vayamos al médico, podemos decirlo así, y vayamos y decir, mira, no sé si estoy escuchando bien. ¿Cómo está tu oír sobre Dios? ¿Cómo está nuestro oír sobre Jesús? Cuando escuchas de la cruz de Jesucristo, ¿se llena tu mente de gratitud? Cuando escuchas de los atributos de Dios, ¿simplemente es un conocimiento intelecto? ¿O nos maravillamos de contemplar al eterno Dios que ha amado a criaturas?
¿Cómo está nuestro oír espiritual cuando escuchamos sobre la muerte? ¿Simplemente es temor? ¿O pensamos también no solamente en este cuerpo frágil del temor de la muerte, sino también decimos, no, pero Cristo conquistó el pecado y la muerte? Él ha resucitado corporalmente. Él ha prometido ciudad. Abraham esperó la ciudad. Los patriarcas esperaron esta ciudad, los nuevos cielos y la nueva tierra. ¿Cómo vemos las verdades y las glorias de Cristo? ¿Cómo está nuestra audición espiritual? Hay 4 tipos de tierra, cual representan 4 tipos de personas y sus diferentes respuestas a Jesús, pero solo uno es la que da fruto. Charles Simeon, escribiendo sobre este texto, dijo lo siguiente: escuchamos esta parábola no para juzgar a los demás, sino para juzgarnos a nosotros mismos. Veamos a cuál de las clases anteriores pertenecemos. ¿Cuál ha sido la disposición con la que hemos escuchado la palabra? ¿Qué beneficios hemos recibido del Evangelio predicado? ¿Hemos trabajado para atesorar la verdad de Dios en nuestro corazón? ¿Has superado los deseos corruptos que obstaculizarían nuestro crecimiento, tu crecimiento? Y estamos ascendiendo cada día más allá de la forma hacia la vida y el poder de la divinidad, es decir, creciendo en santidad. ¿Cómo estás escuchando? Segundo, creo que este texto también es preparación para predicar la palabra. Los discípulos al fin de Mateo 28 van a recibir el mandato, la comisión de predicar la palabra y de enseñar la palabra hasta el fin del mundo. Ahí es donde se encuentra la promesa: y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Cuando prediques la palabra, cuando vayas como sembrador y estés esparciendo el evangelio del reino. Predícalo bien, predícalo con precisión, predícalo en todo lugar, predícalo con oposición. Y van a ir, y van a morir, y van a sufrir por la palabra. Y creo que este texto nos está diciendo: hey, no todos la van a recibir. No te desanimes. No todas la van a recibir. Estás esparciendo el evangelio. Pero anímate en esto. Que si predicas la palabra, si predicas a Cristo crucificado y resucitado, siempre habrá terreno fértil y siempre habrá fruto donde cae esa semilla. Se convertirán. Dios lo hará, porque es Dios el que da vida. Escucharán el evangelio y el Espíritu Santo los llamará al Hijo. Y entre los muertos se levantarán espiritualmente y amarán al que una vez menospreciaron. Y esto ocurrirá solamente por la predicación y la enseñanza de la palabra. Creo que esto es un ánimo a los discípulos, a los maestros, a los abuelitos, a los tíos, a los papás. Predica la palabra. Y finalmente, definitivamente creo que aunque Jesucristo dijo esto no es para ellos, creo que aquí hay una advertencia misericordiosa hacia ellos. Es decir, a las multitudes que escuchan pero no escuchan, que ven pero no ven, que tienen mente pero no entienden. ¿En qué manera hay una advertencia misericordiosa? Bueno, porque si te encuentras aquí y por alguna razón tú dices: a mí no me importa la palabra, puedo escuchar de Cristo y eso no es significativo para mí, no me lleva a hacer nada. Tal vez interesante, tal vez por un momento se mueve la emoción, pero hasta ahí. Creo que esto es un recordatorio misericordioso del cielo, recordándote que si esta es tu condición y no quieres a Cristo, estás bajo la condenación de Cristo.
te encuentras muerto, aunque aún vivas. Tienes ojos, pero no ves nada. Tienes oídos, no escuchas nada. Si ese es el caso, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no confiesas ante Dios eso mismo? Confiésale y dile hoy, la verdad es que no quiero buscarte. Sé que esto está mal. Cámbialo. Cámbialo. Y si no tienes la fe para hacerlo, hoy recibí un excelente consejo. Aquí hay otros cristianos. Pídele a ellos que oren por ti. Si tu corazón no palpita por Jesús, si tus ojos no se maravillan de Jesús, si tus oídos no están deseosos de escuchar de Jesús, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no oras que Dios te cambie? Que Él te perdone, que te restaure. Y si no sientes lo suficiente de hacerlo, pues quiero que consideres esto. Allá atrás tenemos a mi hermano Rafa y a mi hermana Lirio. Si es una mujer hoy y eso te describe a ti, ve con mi hermana Lirio y dile, ora por mí, no tengo deseos. Tal vez estoy muerta, ora por mí. Si eres un varón y estás batallando con los apetitos de la carne, está ganando más los apetitos de la carne, ve con mi hermano Rafa y dile, ahí está mi hermano Rafa, dile, ora por mí. No me siento capaz de hacerlo, pero necesito que alguien ore en mi lugar, alguien que tenga fe en Cristo, que ore por mí. Pero no te vayas. No, ni aún tú, no te vayas sin acudir a Dios por conocimiento, porque te pones en riesgo de que Dios quite lo que aún tengas hoy. Amigo, escucha bien. No permitas que esto pase. Oremos juntos. Padre, yo te pido por la iglesia y por mí. Por la iglesia que has amado y has enviado a tu Hijo a morir. Trajiste el Evangelio en poder en nuestras vidas. Señor, en quien mora tu Espíritu, que los apetitos del cielo crezcan. Que cuando escuchemos tu palabra, yo hablo por mí, haya reverencia, haya fe, haya arrepentimiento. Te pido, Señor, que nos abras ojos. No queremos tener ojos y no ver. No queremos tener oídos y no escuchar. No queremos tener mente sin entender. Queremos escuchar bien. Queremos ver a tu Hijo. Porque este tiempo se nos va a ir de volada, Señor. Y necesitamos conocer más de tu Hijo. Tú has prometido que es a los que conocen a tu Hijo que se les dará más. Y eso es lo que te pido. Te pido que nos des más. Danos el conocimiento de la gracia y el amor de tu amado Hijo Jesucristo. Porque esto te dará mucha gloria. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén.